Antes de comenzar, quiero recordar que el salón de arriba está habilitado para las mamás que estén lactando, está habilitado para que también puedan allí estar tranquilas y escuchando el sermón de esta mañana. Seguimos con la serie de la generosidad. Y como bien lo leyó nuestro hermano José, hoy vamos a estar tratando el texto base de Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44, que es muy bien conocido, ¿cierto? Y es sobre la ayuda. Es bueno poder recordar, antes de ahondar en el texto, es bueno poder recordar lo que aprendíamos a través de la enseñanza que nuestro pastor Dani nos hablaba hace 15 días a través del texto base de Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Allí en la exposición aprendíamos, se nos recordaba y se nos enseñaba qué es la generosidad. ¿Qué es generosidad? Bueno, si tuviésemos la oportunidad de decir quién sabe qué es la generosidad, qué bueno sería recordar lo que aprendíamos esa mañana. Ahora, quiero decirlo de las palabras como lo aprendíamos, y es la de dar o compartir sin esperar nada a cambio. Es un hábito de dar o compartir sin esperar nada a cambio. Qué bonito es este significado, ¿no?, de esta palabra generosidad que aprendíamos. Porque nota que es un hábito. Y cuando hablamos de hábito es algo que es ¿qué? Permanente. Permanente. Ahora, a través de esta enseñanza aprendíamos sobre la causa para que un corazón sea generoso, según el texto que veíamos. Y la causa para que un corazón sea generoso es la gracia de Dios. Eso lo veíamos a través del texto y lo veíamos en la exposición cuando se nos recordaba a los hermanos que estaban en las iglesias de Macedonia, ¿cierto? Que habían recibido esa gracia para poder ser generosos. Y que esa gracia daba la capacidad al creyente de compartir con gozo, sin importar cuál fuese la circunstancia o situación que estuviese viviendo. Esa gracia nos da esa capacidad de ser generosos, sin importar, como estaban allí los santos de Macedonia, sin importar la circunstancia o la situación que estuviesen viviendo. Recordemos que las iglesias de Macedonia estaban en una situación muy pobre, pero aún y con todo eso querían ser partícipes con gozo y alegría de esta gracia que el Señor había puesto en sus corazones. Querían ser generosos. Ahora, cuando esta gracia entra, cuando esta gracia es dada en el corazón de un creyente, de una persona, eso da como resultado que esa persona da con generosidad, y válgame la redundancia, porque esa persona ha entendido que la generosidad es un acto de adoración y que él como creyente debe sentirse digno de participar de este don. Eso era lo que aprendíamos en esta primera enseñanza sobre la serie de la generosidad. Qué bueno es recordarlo para que usted y yo podamos otra vez entrar en materia, entrar en lo que vamos a seguir hablando durante esta mañana. Y quiero compartirle lo siguiente, a manera de introducción. Y es que la generosidad genuina, note bien lo que estoy diciendo, y es que la generosidad genuina es algo
que poco se ve hoy en día en las esferas donde el ser humano se mueve. Es algo que poco se ve. Note que estoy diciendo generosidad genuina. ¿Por qué? Porque si miramos a nuestro alrededor, pareciera que el mundo está lleno de personas y de corazones generosos, ¿cierto? Pareciera. ¿Por qué? Porque cuando miramos alrededor, aumenta el número de frases, el número de en la sociedad exuberante. Aumenta. Entonces, si miráramos alrededor nuestro, pareciera que todo el mundo fuera generoso. Se volvió un medidor de generosidad las fechas y las tradiciones que ha marcado el hombre. Se volvió un medidor de generosidad. Las fechas y las tradiciones que ha enmarcado el hombre. Y esto es porque aún en los pensamientos de las personas se cavila que la generosidad es el camino que abre las puertas del cielo. Aún muchos cavilan en sus pensamientos creyendo que la generosidad es más que la gracia, es más que la gracia que recibimos por medio de Cristo. Aún se cavila en eso. Y que si se es generoso, se tiene el derecho a ganarse un pedazo de cielo. Hay un pensamiento tan romanista de personas, al punto que la iglesia también está siendo permeada por este tipo de pensamientos. Hemos caído en que la generosidad se mide a través de las tradiciones del hombre. Y también hemos caído en que las fechas o las circunstancias son motivo para ser generosos. Por eso note que al principio de lo que hablaba, para entrar en esta introducción, decía, una generosidad genuina poco se ve hoy en día. Poco. Hoy, bajo este texto de Marcos, que nuestro hermano José acabó de leer, miraremos la generosidad como una muestra de una nueva criatura. Miremos la generosidad como una muestra real de una criatura. Porque siguiendo la línea de las enseñanzas o de la enseñanza que comenzamos de esta serie y lo que nos muestra la Escritura, quiero decir algo que va a sonar frío, puede ser duro, pero solo aquel que ha nacido de nuevo es uno que es generoso verdaderamente. Y con esto no quiero decir que Dios en su soberanía no usa personas para ser generosas. Óigamelo bien, no estoy negando eso. Pero solo aquel que ha nacido de nuevo es uno que es generoso genuinamente. No quiero, vuelvo y reitero, no quiero dejar de decir o de pensar que Dios, a través de la gracia común, donde Él hace salir el sol sobre justos e injustos, no use personas que muestren un carácter generoso. Claro que Él lo puede hacer, claro. Pero aquí estamos hablando de una generosidad genuina que es parte del carácter de un creyente. Y lo que quiero enfatizar
Como lo decíamos hace un momento, una generosidad genuina no proviene de corazones que esperan las tradiciones, las fechas, las circunstancias, los momentos para poder mostrar su generosidad. Por eso no es genuina, porque se esperan siempre los momentos o circunstancias. Y quiero decirle algo, mi amada iglesia, no es cuando las tradiciones del hombre demanden a los corazones ser generosos. No, no es cuando las tradiciones del hombre demanden esto, sino más bien cuando Dios lo demanda. Y vendría una muy buena pregunta: ¿cuándo Dios demanda a un corazón ser generoso? ¿En alguna fecha especial? ¿En alguna circunstancia especial? No, mi querido hermano. En un creyente la generosidad se refleja en todo momento. En todo momento. Es algo, óigame bien, es algo natural de un creyente. Algo natural de un creyente. Es algo orgánico en el creyente que va creciendo cada vez más en la vida de él. Al creyente no hay que decirle que sea generoso, no. El creyente es generoso porque es su naturaleza, es la naturaleza de él. Sobre el creyente, como rendíamos hace 15 días, reposa la gracia de Dios. Y esta gracia, hablando de la generosidad, se ve reflejado en el ánimo de ser como su Señor. En el ánimo de ser como su Señor. En el ánimo de servir a otros. Porque una de las formas, mi querido hermano y amigo, una de las formas de ser generoso es dar, es compartir lo material, sí, claro. Es compartir lo económico, claro que sí. Pero la generosidad también se mide o se ve en otras formas. No solo en lo económico, también la generosidad se ve en un corazón que es servicial, porque en él reposa la gracia de Dios. En un corazón que ha sido rescatado y que ha sido hecho nuevo, como lo dice el apóstol Pablo a los Corintios, en su segunda carta, el capítulo 5, el versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mi querido hermano, la generosidad no solo se mide por lo económico. La generosidad no solo se ve cuando se da o se comparte de lo material. No, aunque es parte de ser generoso. La generosidad también se ve reflejada en un corazón que es servicial, así como Dios vino a servir al mundo. Porque sobre el creyente reposa la gracia. Y esa gracia, a través de Cristo, nos manda y ordena que debemos servir a otros en mansedumbre y en humildad. Eso también es ser generoso. Si ahora estamos en Cristo, nuestra bondad debe verse reflejada en nosotros en todo momento. En todo momento, en todo lugar, en circunstancia. La generosidad vista de una manera global no requiere de fechas, no requiere de tradiciones para mostrar. No requiere de esto. La generosidad vista del punto económico y material debe verse reflejada con gozo en los momentos que hay que llevarla a cabo. La generosidad vista de una manera bondadosa y servicial debe verse reflejada en el carácter y la naturaleza de un creyente.
La generosidad también la vemos en la ayuda, también la vemos en la compañía, también la vemos en el servicio, también la vemos en el tiempo que podemos tener para con otros. Es por eso que la Escritura dice en Santiago 1:27 que la religión de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarle sin mancha del mundo. ¿No es generosidad? ¿Acaso solo la generosidad se mide en lo material? Y es que la generosidad, como lo aprendíamos en las conclusiones del sermón de hace 15 días, debe ser vivida, debe mostrarse, no debe ser solo hablada, sino debe ser puesta en acción. Es por eso que el mismo Santiago ahí más adelante dice que una fe sin obras es muerta. Porque ¿de qué sirve, mi amada iglesia? ¿De qué sirve decir que soy un hombre de fe si cuando debemos ser generosos no evidenciamos nuestra generosidad? ¿De qué sirve? Pasada esta introducción, entremos en el pasaje base de esta mañana. El Señor Jesús había llegado a Jerusalén y durante la última semana de su vida terrenal, Él se ubicaba siempre allí en el templo con el propósito de enseñar. También, cuando se ubicaba allí en el templo, era testigo de las cosas que los escribas y fariseos hacían. ¿Qué hacían estos hombres? Además de tentarlo con preguntas para hacerle caer y que el Señor Jesús fuera acusado por las personas que estaban allí, estos hombres mantenían una religión falsa y vana. Y el Señor Jesús era testigo allí en su última semana de vida terrenal. Él era testigo allí cuando mantenía en el templo. En una ocasión, después de acusar a los escribas por su falsa religión, Jesús estaba allí en el templo y en medio de una de las arcas de la ofrenda, presenció una situación que sirvió para mostrar la verdadera generosidad nacida de un corazón despojado, aunque este corazón estaba necesitado. Comencemos primero por aprender algunas cositas. ¿Y qué eran las arcas de las ofrendas o las arcas del tesoro, como también se les llamaba? Para que usted y yo podamos entender un poco el contexto, estas arcas eran bolsas en forma de trompeta que estaban ubicadas en lugares estratégicos del templo. Cuando miramos la historia y cuando podemos ver un poco sobre este tema, encontramos que eran ubicadas 13 arcas, 13 bolsas como estilo de trompeta, en algunas partes estratégicas del templo, de las cuales 6 de ellas, 6 eran ubicadas para que la gente, las personas llevaran sus ofrendas económicas para el sostenimiento físico del templo. Las otras 7 eran ubicadas en otros lugares estratégicos para que las personas también llevaran ofrendas económicas, pero estas eran usadas para la compra de utensilios como el grano, la semilla y otros elementos que se usaban para los sacrificios. Estas ofrendas eran recolectadas, como lo dije hace un momento, para el sostenimiento del templo y sus servidores, y también para recoger utensilios que se necesitaban para los sacrificios que se presentaban allí en el templo. El texto en el Evangelio de Marcos, como en el texto paralelo en Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4,
nos narra que Jesús estaba allí presenciando el momento donde las personas llevaban su ofrenda y se encontró con un escenario bastante interesante. Un escenario que ha pasado cuando miramos la Escritura y cuando miramos muchas enseñanzas. Ese escenario quedó en la Escritura para que el Señor enseñara a su iglesia, enseñara a sus discípulos, pero que lastimosamente ha sido mal usado y mal intencionado. En este escenario encontramos dos tipos de personas. El primer grupo representado por los ricos. ¿Qué hacían los ricos? Dice la Escritura que echaban mucho dinero en el arca de las ofrendas. Los ricos echaban mucho dinero. Ese era un grupo representado allí. Pero también vemos un segundo grupo que estaba representado por una mujer que era viuda. Literalmente, esta mujer entraba en el grupo de las personas más pobres que podían estar allí en medio de la sociedad romana y judía. Entraba en el grupo de las personas más pobres. ¿Por qué digo en el grupo de las personas más pobres? Porque otros más pobres eran aquellos que eran enfermos y lisiados, que eran muy pobres y no podían trabajar. Pero era una viuda la que presenció el Señor allí en medio de la ofrenda. Y es que estas viudas vivían de lo que sobraba o se olvidaba en el momento de la siega. Si un jornalero o un hacendado en medio de la siega de su cosecha olvidaba recoger algo, la ley decía que aquel hombre no podía devolverse para recoger lo que se le había olvidado. La ley que decía que eso que había sobrado era para beneficio de las viudas, para beneficio de los huérfanos y para beneficio de los extranjeros. Deuteronomio capítulo 24, versículo 19 al 22, nos dice esto para que usted y yo entendamos un poco el contexto de lo que estaba pasando allí. Cuando siegues tu mies en tu campo, eso tiene que ver con las leyes diversas que Dios había dejado al pueblo. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, será para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Versículo 20. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Esto era parte de la ley. Y las viudas vivían de esto. Eran pobres. Eran mujeres pobres cuando no tenían el sostenimiento de sus familias. Eran mujeres pobres. Eran mujeres en una condición de vulnerabilidad. Si no había hijos que cuidasen de ellas, sus vidas estaban a la merced de lo que ellas pudieran hacer con la recolección de lo que sobraba en la siega, en la vendimia. Teniendo esta información clarificada sobre el arca del tesoro y también sobre los dos grupos que estaban representados allí al momento de ofrendar, vemos que Jesús, cuando leemos el texto, vemos que Jesús hace un llamado a sus discípulos para que escucharan lo que había sucedido o lo que estaba sucediendo allí. Pero también hace un llamado a sus discípulos
para que aprendieran cómo debía actuar el corazón de un seguidor de Cristo a la hora de mostrar su generosidad. El texto dice, entonces, versículo 43 de Marcos 2, entonces llamando a sus discípulos, les dijo, note que Jesús llamó a sus discípulos en medio de este escenario. ¿Qué les dice el Señor a los discípulos? Les dice que la mujer, aunque en valor monetario, para el sistema económico actual del tiempo, aunque en valor monetario era algo muy mínimo, porque dice la Escritura que echó 2 blancas. Las blancas eran monedas de bronce que no valían ni la 10ª parte de lo que le pagaban a un jornalero. Era algo muy mínimo para el sistema económico actual. Y el Señor Jesús les dice que esta mujer dio más que lo que habían echado los ricos. Dio más que lo que habían echado los ricos. Pero aquí hay algo interesante y quiero recalcar eso. Y es que el Señor Jesús, a quien le está diciendo eso, es a sus seguidores. Note que la Escritura dice, y llamó a sus discípulos, quería enseñarles algo. Quería enseñarles cuál debe ser la actitud de un corazón generoso. Y esto lo vamos a ver en 2 puntos. El primero es que un creyente generoso sabe que Dios cuidará de él. Un creyente generoso sabe que Dios cuidará de él. Ya conocimos cuál era la situación de la mujer. Su viudez la hacía una mujer vulnerable y apartada del sistema económico, ya que no era, por así decirlo, ella no era un bien que sostuviera o aportara a la nación. Curiosamente, la palabra viuda en hebreo y en el griego tiene que ver con lugar desolado, tiene que ver con apartada. Pero ¿por qué digo curioso? Porque también tiene que ver con lo siguiente que le voy a decir. Tiene que ver con la palabra despojada. Y hace referencia a una mujer que había sido despojada de todo porque no tenía marido ni sustento alguno, ni tenía hijos que la sustentaran. Ahora, ¿por qué digo que esto es muy curioso? Porque encontramos que ese mismo despojo con el que la trataban por su enviudez, era el despojo que gobernaba su corazón, ya que no encontraba algo por encima de Dios que tuviera valor alguno para ella. Era el mismo despojo con que ella mostraba su generosidad. Mis queridos hermanos, esta mujer viuda que entregó todo allí en el arca del tesoro, sabía que su Dios era quien la sostenía. Y este texto en muchas ocasiones ha sido usado de una manera imprudente e irreverente, direccionándolo en que hay que entregar todo como lo dio la viuda. Pero eso no trata la enseñanza de Cristo a sus discípulos. Eso no fue lo que el Señor quiso dejarnos aquí en medio de esta parte de la historia. Porque estaríamos abriendo paso a la imprudencia y a atentar a Dios en cosas que no hacen parte de su voluntad, como muchos lo hacen. De todo porque Dios le va a recompensar. No, estaríamos cayendo en la imprudencia y en tentar a Dios. Y esa no es la enseñanza de dejar acá. Cristo quiso enseñarnos aquí es que una persona que ha confiado
que confía y que tiene fe en su Dios, es una persona que no encuentra en su corazón algo más preciado o con mayor valor que Dios. Y esto hace que esa persona quiera reflejar la misma bondad que ha recibido de parte de Dios. La mujer viuda era una mujer perseguida por la falsa religión. Era una mujer que en su situación de soledad y de pobreza era explotada económicamente por los escribas y fariseos. La Escritura nos muestra esto. El Señor acusa a estos hombres por lo que hacían con las viudas. Mateo 23:14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis condenación. Y ahí mismo en el texto, versículos atrás del versículo 38 al 40, en Marcos 12, en medio, como lo dije en la introducción, en medio de que el Señor estuviera allí en medio del arca del tesoro, el Señor tuvo un escenario en donde acusó a los escribas y a los fariseos por esto. 38 al 40, y les decía en su doctrina: guardado de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Por qué tomo este texto? Para que usted y yo entendamos la situación de lo que estaba pasando allí y de lo que el Señor Jesús quería enseñar a sus discípulos. Es claro que la mujer viuda fue una mujer que sufría persecución constante por la falsa religión. Sufría persecución constante por el sistema económico de los hipócritas y sepulcros blanqueados. Entonces podría venir una o dos preguntas para que podamos tener un poco más de claridad sobre la enseñanza en esta parte de la historia que nos quiere dejar nuestro Señor Jesús. Y son las siguientes: ¿sería la única mujer viuda que ofrendaba? ¿Sería la única mujer viuda que ofrendaba? Preguntémosle esto al texto. Y así podemos entender un poco con los textos que acabamos de leer de Mateo y de Marcos. Y vendría otra pregunta, y es: ¿solo fue esa vez, esa única vez, que la mujer viuda ofrendó? Uno podría decir que no a estos interrogantes, puesto que las arcas de las ofrendas estaban ahí para ser recogidas. Para ser recogidos los diezmos y las ofrendas del pueblo. Y uno también podría decir que no a estos interrogantes porque no era la única mujer viuda, porque el texto nos narra una costumbre que tenían los escribas y los fariseos. Y además de eso, implícitamente podemos ver que la mujer viuda iba al templo a mostrar su generosidad y agradecimiento, aunque fuese en valor monetario menos de lo que daban los demás. Eso no era la primera vez que ella iba al templo a dar su ofrenda, ni tampoco fue la única mujer viuda que ofrendaba. El punto aquí, mi querido hermano, compartiéndole esto, es que el corazón de la viuda estaba confiado y agradecido en Dios. Esto es lo que nos quiere enseñar Jesucristo. Esto es lo que el Señor le dice a sus discípulos cuando llama a reconvenirles por lo sucedido allí. Él les dice en estas palabras: miren a esa mujer viuda. En su corazón no hay cosa de valor que sobrepase el amor y la fe que tiene en su Dios. Esta mujer vulnerable, explotada, da todo. Su generalidad no tiene ningún pero, no tiene ningún valor.
porque aún lo que tiene para su sustento ha dado y se ha abnegado al privilegio de comprar lo que puede pensar el sistema económico que la sostiene. Era una mujer que creía en las promesas de Dios. Era una mujer que había leído a David, quizás. Era una mujer que había escuchado en las reuniones cuando proclamaban la Escritura y los Salmos. Era una mujer que quizás había escuchado las promesas de Dios a través de David el salmista. Era una mujer que quizás había escuchado esta parte de la Escritura. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos reprenderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde, visitas la tierra y la riegas, y en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios llena de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados, se sillen de alegría, se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Quizá esta mujer había escuchado estas palabras y esto alimentaba su fe y su confianza en Dios. Ella aprendió a confiar en Dios, aprendió a ser generosa, porque era la naturaleza de su Dios, como lo acabamos de leer. Era la naturaleza de su Padre. Y es que a manera práctica, mi querido hermano, una persona realmente, genuinamente generosa, porque es la naturaleza con la que Dios lo hizo nuevo. Una persona genuinamente es generosa porque ha conocido al Dios de la generosidad. Una persona genuinamente y realmente es generosa porque confía en el Dios de las promesas. Cristo quiere enseñarnos a que nosotros debemos aprender a confiar en Él. Que no hay acto más generoso que entregarlo todo sin pensar en cuánto puede valer, porque no hay valor más alto que la gracia de Dios. Cristo quiere enseñarnos a que no restringamos nuestros corazones a la hora de mostrar nuestra generosidad. Y esto lo digo bajo la prudencia que la Escritura misma nos enseña en nuestra mayordomía, cuando hablamos de generosidad económica. Pero Cristo lo que nos quiere enseñar es que nuestros corazones, a la hora de mostrar generosidad, no debe poner límites, no debe poner peros. Cuando hablamos de una generosidad mostrada aún en el servicio, aún en el tiempo, aún en lo económico, aún en el amor, aún en todo lo que podemos dar, porque somos generosos. Cristo nos enseña que un corazón que ha sido salvo no debe tener límites a la hora de ser generoso, porque ha aprendido a confiar en Dios. Esto nos lleva a que podamos entender el segundo punto. El segundo punto es un corazón generoso, es un corazón despojado. Un corazón generoso es un corazón despojado. En el primer punto vimos sobre el significado de la palabra viuda.
Y como les dije, curiosamente esta palabra tiene que ver con despojo. Y así fue el corazón de la mujer viuda. Y debemos reconocer que tanto en ese tiempo como hoy, como en la sociedad, en la iglesia, se carecía y se carece de corazones despojados. Debemos reconocer eso. Debemos reconocerlo. Al mirar bien el texto en el versículo 41, Marcos nos dice claramente que el Señor Jesús miraba a muchos ricos. Miraba a muchos ricos que echaban su dinero, que echaban mucho, dice Marcos. Muestra de que abundaban personas con modos que se acercaban y daban de su dinero. Pero el problema es claro cuando entendemos lo que Cristo le dijo a sus discípulos. Y es que un corazón generoso no da de lo que le sobra. Versículo 44 en Marcos 12. Porque todos han echado de lo que les sobra. El problema surge cuando Cristo mismo le dice a sus seguidores que por esa arca han pasado muchos que piensan que son generosos, pero realmente no lo son ni lo han sido, porque han dado de lo que les sobra. Y solo una mujer sin recursos ha tenido un corazón verdaderamente despojado a la hora de mostrar su generosidad. Entonces esto nos ayuda a sustentar el argumento inicial. ¿Y cuál es el argumento inicial que comencé en este segundo punto? Que lastimosamente en la sociedad, en la iglesia, en las esferas, aún en las familias, si duele decirlo, se carece de corazones realmente generosos. Se carece de corazones realmente generosos. Porque muchos piensan que lo son, pero sus corazones están amarrados todavía al pero de lo que le cuesta ser generoso. El pastor Dani nos enseñaba que una persona que es generosa es porque Dios primero fue generoso. ¿Y qué nos enseñaba? ¿Qué aprendíamos? Que Dios entregó de lo que le sobraba. Dios lo entregó todo por sus escogidos. Y eso es lo que debe reflejar un hijo de Dios. Despojo. Despojo. Cuando hablamos de generosidad en la práctica de la religión sin mácula, como lo aprendíamos en la carta de Santiago, muchos en la sociedad y en la iglesia no la practican porque siempre hay un pero en los corazones. Se habla de servicio, de amor por los demás, y a la hora de servir y de amar, nos quedamos cortos en generosidad. Se habla de dar el sustento, se habla de dar el diezmo, la ofrenda con gozo y alegría, como nos lo enseña la palabra, y a la hora de mostrar la generosidad en esta área, nos quedamos cortos porque en nuestra generosidad, porque en nuestra mayordomía, lo último que hemos planeado es el diezmo y la ofrenda, lastimosamente. Lastimosamente. Debemos reconocer que la generosidad es parte de la naturaleza del creyente. La generosidad no es parte de un sistema religioso en donde debemos chulear para creer que estamos practicando una religión verdadera.
No. Un creyente generoso es naturalmente bondadoso en todo el sentido de la palabra. Y no solo estamos hablando de lo económico, mi querida iglesia, porque la generosidad nace de un corazón despojado, así como Dios se despojó a sí mismo. Filipenses 2:7. Un corazón generoso es un corazón despojado, que en medio del discernimiento y la prudencia sirve a los demás sin pero alguno. Sin pero alguno. Por eso dije primero, en medio del discernimiento y la prudencia. Porque no confundamos generosidad con alcahuetería. Y aquí quiero hacer un paréntesis en medio de esto que estoy diciendo. Bien lo dice el apóstol Pablo, a la iglesia en Tesalónica, que allí había muchos que causaban división por sus actos. Y uno de esos eran que aquellos hombres que no querían trabajar contaminaban a la iglesia de ocio. Y lastimosamente se ha confundido generosidad con alcahuetería. Por eso dije lo siguiente: un creyente generoso es naturalmente bondadoso en todo el sentido de la palabra. Un corazón generoso es despojado porque en medio del discernimiento y la prudencia sirve a los demás sin pero alguno. Un corazón generoso y despojado no encuentra carga alguna en su generosidad. Un corazón generoso no se carga por ser generoso. No se carga. Quiero decirle lo siguiente: así haga el mismo ejercicio 1 y 1000 veces, y así no tenga reconocimiento de los demás. Si es generoso, es porque su generosidad es para ¿con quién? Gracias, para con Dios. Porque como lo vimos en el primer punto, un corazón generoso confía en Dios. Si confiara en el hombre, no sería generoso. No sería generoso. Así haga el ejercicio, vuelvo y digo, 1 y 1000 veces. No importa, porque ha entendido que lo que hace, lo hace para su Señor. Por eso es que cuando hablamos de corazones que se cargan por su servicio a los demás, estamos hablando de corazones que no son generosos. Porque si su naturaleza es la carga, entonces no hace cosas para Dios, sino las está haciendo para los hombres. Siempre, mi querido hermano y mi amada iglesia, siempre que hablamos de despojamiento, en lo personal recuerdo varias cosas que nos habla la Escritura. El amor hacia los demás. El amar a nuestra esposa como Cristo amó su iglesia. ¿Acaso eso no tiene que ver con generosidad y despojamiento? El amor y respeto y la honra por los padres, los que somos hijos. ¿Acaso eso no tiene que ver con generosidad y despojamiento? El testimonio que debemos tener de Cristo en medio de un mundo de oscuridad. ¿Acaso eso no es lo que dice Santiago en el capítulo 1 cuando hablo de una religión sin mácula? El ser hacedores y no solamente oidores de la Escritura. ¿Acaso eso no es lo que nos dice la palabra también en Santiago? El perdonar 70 veces 7. ¿Acaso eso no es muestra de generosidad? ¿Acaso no lo es? El restaurar con espíritu de mansedumbre, como dice Pablo en Gálatas. ¿Acaso eso no es ser generoso, ser despojado? ¿Acaso no lo es? El orar por todos los hombres, como le dice Pablo a Timoteo en su primera carta. ¿Acaso eso no es muestra de generosidad? Un corazón generoso ora por todos los hombres, ora por su iglesia. El dar con alegría y con gozo, mas no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. ¿Acaso eso no es muestra de generosidad? ¿Acaso eso no es muestra de un corazón despojado? El sujetarse a las autoridades
que han sido impuestas por Dios. Lo dice Pablo a los romanos. ¿Acaso eso no es muestra de generosidad? El darle al Señor algo que no cueste, así como lo hizo David. ¿Acaso eso no es muestra de generosidad? ¿Acaso cuando hacemos las cosas todo tiene que ser facilista? Todo tiene que ser lo más fácil. Porque hemos caído lastimosamente, hemos caído en la cultura del menor esfuerzo. Del menor esfuerzo. Y eso, mi amada iglesia, déjeme decirlo, eso, mi amada iglesia, no es de un corazón generoso. No es de un corazón generoso. Todo esto y algunas otras cosas más son muestras de un corazón que se despoja, de un corazón que es generoso, porque la generosidad sale de un corazón que se ha despojado de su orgullo, de sus cargas, de su falta de perdón. Y este fue el corazón que tuvo la mujer viuda. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Qué sentiría ella? Porque esto no lo estamos inventando. ¿Qué sentiría ella en medio del arca de las ofrendas cuando ve a sus explotadores dando el dinero que le robaban cuando entraban a su casa? ¿Qué sentiría ella? ¿Quiénes eran los que echaban más? Los ricos, los escribas, y eran de lo que les sobraba. Y eso que sobraba era lo que le robaban a las viudas cuando entraban a sus casas a explotarlas con su falsa religión. ¿Qué sentiría esta mujer? Fue una mujer despojada, porque entendió que todo lo que daba y hacía ¿era para los hombres o era para quién? Para Dios. Para Dios. Mi corazón, mis hermanos, un corazón generoso no da de lo que sobra, ni su tiempo, ni su servicio, ni su ofrenda o diezmo, ni su amor. Un corazón generoso es un corazón despojado, despojado. Y aún da más de lo que puede, más de lo que está a su alcance. Aún da más porque no le daría a Dios algo que verdaderamente no le cueste. No le cueste. Y esto lo digo porque me recuerda la escritura en Segunda de Crónicas. Cuando David censó al pueblo, ¿lo recuerdan? ¿Qué hizo el Señor? Castigó al pueblo. Y David le dijo al Señor: no castigues al pueblo, castígame a mí, que yo fui el que censé al pueblo. El Señor lo envía a la tierra de un hombre para que allí presente sacrificio a Dios. El hombre, al ver al rey, le dijo: toma esta tierra, haz con ella lo que desees para que pase todo el problema que tenemos. Y David, ¿qué le dijo al Señor? No, pagaré por esta tierra porque no le daré al Señor algo que no me cueste. No me cueste. Porque entendía que así como Dios era bondadoso con David, a David, por más que tuviera muchísimo dinero, muchísimo, a él tenía que costarle lo que le estaba entregando a Dios. Y eso sale de un corazón generoso. Su servicio, su tiempo, su amor, su economía, no es lo que sobra. No es lo que sobra. Mi amada iglesia, si lo hablamos en el sentido económico, como lo decía hace un momento, dentro de nuestra mayordomía el Señor nos ha mandado a dejar primero lo que es de Él. Y si lo hablamos en el sentido figurado de la generosidad, en lo que requiere al servicio, al amor, al tiempo, aún en la mayordomía que tenemos de esto,
también debemos ser generosos y no dejarle el tiempo que sobra a las personas que necesitan muchas veces de nosotros. Al hermano, al desvalido, al enfermo, a la viuda, al huérfano. No, no es lo que sobra. Es todo, es de un corazón despojado. Porque esa es la generosidad que Cristo tuvo por sus hijos, y así nosotros debemos tener el reflejo de esa generosidad, porque es nuestra naturaleza. No es parte de un sistema religioso, es nuestra naturaleza. Que el Señor nos ayude, mi amada iglesia, a ser generosos, a entender que confiamos en Dios, aún como la viuda cuando dio todo y se iba a quedar sin comprar los regalos para su familia. Aún se despojó y dio todo, porque así como su Padre que está en los cielos, así ella también entendió que debía de darlo todo, darlo todo. El Señor nos ayude. Oremos.